¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con energía. Muchas gracias por la puntualidad. Estamos reunidos con TINSA, empresa española, expertos en valuación en Latinoamérica, y vamos a hablar sobre el panorama inmobiliario en tres países, en tres regiones que bueno, son representativas dentro de la TAM para todo lo que es el sector inmobiliario y, por qué no, también hipotecario. TINSA ya es una empresa que tiene presencia de más de 10 años en el Perú y en Latinoamérica aproximadamente 20, ¿verdad? Muy contentos, gracias a todos los que se nos han conectado desde Chile, desde México y también desde Perú. Gracias por asistir. Los dejo con Martín Villanueva de TINSA Perú. Gracias, Elena, por esas palabras. De igual forma, dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, agradecer su presencia y a los que nos están escuchando desde la web también. Dar la bienvenida a Justino, Pau, que nos están acompañando desde México, Chile. La información que nosotros les vamos a mostrar el día de hoy corresponde al catastro que hacemos de forma conjunta en todas estas regiones, que es el INCOIN, en donde recogemos información relevante del mercado residencial primario en cada uno de estos países. Sin ir mucho, sin avanzar, o mejor dicho, no quiero avanzar antes sin abrir el micrófono para Pau y para Justino para que nos den ahí unas palabras. Hola, buenos días a todos desde México. Los saludo muchísimo. Un gusto estar siempre participando en estas iniciativas a nivel LATAM. Es muy importante conocer y sobre todo enriquecedor ver cómo se comporta el mercado de vivienda a esos niveles. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos visto en los últimos años una participación en conjunto, ¿no? Hay desarrolladores que hoy en día buscan otros países en donde poder desarrollar, poder generar nuevos negocios. Y bueno, nosotros como TINSE, tener esta cobertura tan amplia, podemos ayudar y hacer mucha sinergia para todos ustedes. Gracias, Justino. Paola. Hola, buenos días. Darles la bienvenida a esta instancia que es bastante enriquecedora, donde, como decía Justino, es la instancia donde podemos compartir nuestros datos de mercado de cada país y también entender el contexto de qué es lo que está ocurriendo, no solo en Chile, no solo en Perú, no solo en México, sino que también unirnos en esta causa de manera de poder ir entendiendo el contexto económico, el contexto del mercado inmobiliario en estos tres países que también estamos siempre permanentemente levantando el INCOIN. Por lo tanto, es una instancia bastante provechosa y bastante entretenida donde vamos a hablar de varias cositas que van a ir ayudándonos a poder entender qué está pasando y cómo quizás ir poder resolviendo más adelante las cosas. Así que bienvenidos. Y por acá, Gracias. Chile feliz de participar. Gracias, Pau. Muchas gracias por esas palabras. Bien, vamos poniéndonos en materia. La presentación va a tener tres partes. Primero vamos a hablar de indicadores macroeconómicos, un poco el contexto general de cada país. Luego vamos a hablar sobre el comportamiento de los proyectos, a nivel de proyectos, información, a nivel de proyectos. Y finalmente hablaremos sobre ya productos específicos o tipologías y cómo ha venido evolucionando el mercado inmobiliario en estos últimos trimestres. Para empezar, le cedo la palabra a Justino para que nos comente un poco sobre el contexto general de México y Ciudad de México. Perfecto, pues muchas gracias, Martín. Nosotros aquí, la capital de México, la Ciudad de México, junto con el Valle de México, que está conformado por municipios de los estados de México e Hidalgo, pues somos el mercado más grande en cuanto al número de habitantes, ¿no? 21 millones de personas. Tenemos un crecimiento positivo en cuanto al tema de la población. También el tema del ingreso, estamos hablando de un ingreso per cápita de más de $22,000 por persona, lo cual nos genera pues, una riqueza bastante interesante. Algo que nos llama mucho la atención es que en el tema de lo que vemos en los años de adquisición de la vivienda es un dato
que, por ejemplo, tardaremos en promedio para una vivienda 9 años. Y esto va un poco relacionado con el tema de la hipoteca, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos los tiempos de un crédito hipotecario que va a 10, 15, 20, incluso ya hay opciones de bancos que van hasta 30 años. Esto va mucho en proporción al poder adquisitivo de la gente. Sin embargo, con algunos especialistas, sobre todo en el tema de la banca, han observado que sí es posible poder liquidar su casa en menos tiempo, ¿no? Gran parte de las personas sí lo llegan a hacer, ciertos sectores les cuesta un poquito más el trabajo y algo importante es que también vemos que la tasa de morosidad en México se ha mantenido por abajo del 2%, lo cual también es una fortaleza, ¿no? En cuanto al PIB, vemos que en el último... Podemos decir que en el primer semestre del 2025 hemos tenido una desaceleración importante y esto pues va mucho a raíz o en todo el tema de lo que estamos viviendo hoy en día en México, ¿no? Todo el tema de aranceles, el tema un poquito de la especulación económica. Vemos cómo está ido afectando poco a poco y esto ha llevado que en los últimos 12 meses pues realmente la ocupación, el crecimiento del PIB se mantenga a niveles más por abajo del 2%. Sin embargo, pues tenemos proyecciones que vamos a crecer a un alrededor del entre el 1.5 y 2% para el cierre del 2025. Buenísimo, Justino. Pau, si nos podrías ahí compartir un poco esas pinceladas generales sobre Chile y la capital. Sí, por supuesto. Bueno, en esta instancia nos vamos a enfocar en lo que es la gran región metropolitana, que vendría siendo el Gran Santiago, donde dentro del Gran Santiago está la comuna capital y en sus alrededores va tomando ciertos municipios también que conforman este Gran Santiago. En ese sentido, bueno, tenemos más de 7 millones de habitantes en la región y decidimos en ese sentido enfocarnos en esta zona producto de que la región metropolitana finalmente equivale, en la profundidad de mercado, equivale más bien lo que pasa tanto en la zona sur como en la zona norte. Entonces, en ese sentido, estos indicadores van relevando, o sea, van generando un poquito más los indicadores principales a nivel país, ¿ya? En ese sentido, nosotros, bueno, en Chile, posterior a la pandemia, como le ocurrió a todo el mundo, eh, bajan las ventas, hay una incertidumbre económica, sin embargo, durante ya el año 2021 comienzan iniciativas como el retiro, por ejemplo, del 10% de el, los fondos previsionales. Por lo tanto, eso genera de que cada persona en el país tenía mayor liquidez en el bolsillo, por decirlo así. Por ende, podía llegar y adquirir y reservar una vivienda. Eso significa que en el fondo, en este periodo, que fue el tercer periodo del 2021, vemos una alza muy grande en la adquisición, en las reservas de las viviendas, pero posteriormente, ya en octubre del año 2021, baja fuertemente producto de que aquí en Chile ya comenzamos con ciertas condiciones crediticias muy restrictivas, lo cual en función a la inflación, en función a esta también mayor liquidez dentro del mercado, generan de que los créditos hipotecarios comienzan a tener mayores restricciones tanto en la tasa de interés como también en el plazo. Esto finalmente genera de que en el dividendo, que vendría a decir el valor mensual que uno paga por este crédito hipotecario, no sea el idóneo para poder adquirir una vivienda. Eso quiere decir de que en el fondo las personas ya no podían calificar para obtener este crédito hipotecario y por ende adquirir las viviendas que ya tenían tanto reservadas como en vista de poder comprar. Esto finalmente produce un descenso en el mercado a nivel de ventas y empezamos a tener ya una mayor cantidad de stock. Por lo tanto, eso significa de que empezamos a tener ya un problema a nivel del mercado inmobiliario en Chile que ha costado mucho repuntar. Si bien tenemos iniciativas tanto privadas que vienen desde los desarrolladores inmobiliarios, como también públicas con las ganas de poder potenciar, de poder tratar de salir de esta traba, eh, ayudando un poco, sin embargo, ya a nivel de números no logramos todavía poder ver
una recuperación. Sin embargo, ya en un poco más adelante les voy a comentar un poquito una iniciativa estatal en el fondo que está dentro de nuestro país ahora recientemente, que es un beneficio, un subsidio a viviendas que van bajo los 4.000 UF. En Chile hablamos de UF, pero si lo vemos en dólares, son alrededor de, ay, se me perdió el número, ahí se los digo cuando hablemos bien del tema, pero lo importante es que en el fondo existen iniciativas estatales que están tratando de destrabar esto, de manera de que podamos ya ver un comportamiento del mercado inmobiliario un poco más positivo, siempre, y siempre pensando de que la vivienda es una necesidad donde todos tenemos que tener derecho a ella y poder llegar a vivir dentro de un hogar. Por ende, también ahí se van activando otros mercados, como el mercado del alquiler, que toma también mucha fuerza en ese sentido, de manera de ir como reemplazando un poco lo que ocurre a nivel de la compra de vivienda, pero eh, esperamos ya que con estas iniciativas más los cambios que vayan generando en el mercado ya a nivel económico, a fin de año tenemos nuevamente elecciones presidenciales, lo cual en todo el mundo genera cierto receso un poquito respecto a las expectativas que va a pasar. Así que esperamos que salga todo bien, que tengamos buenas visiones y que podamos terminar un año 2025 con un poquito de mejores noticias, por decirlo así. Pero eso más o menos es el contexto en lo que estamos en Chile. Gracias, Pau. En el caso de Perú ocurre algo similar. El próximo año tenemos nosotros elecciones y ahí hay que estar expectantes de ver cómo es que no solamente ese segmento, sino otros segmentos en el Perú vienen desarrollándose, ¿no? Para hablar un poco del contexto peruano, bueno, aquí vamos a ver cifras tanto a nivel nacional en términos de PBI, pero la muestra o los datos que se muestran aquí se circunscriben en lo que es Lima Metropolitana principalmente, que alberga poco menos de un tercio de la población total del Perú, que está más o menos en 35 millones de habitantes hoy por hoy. El PBI per cápita se estima más o menos que está alrededor de los $8.000 y esto representa una variación del 1.3% respecto al año anterior. Si bien en el PBI general nosotros estamos creciendo este año cerca del 3%, por encima del 3%, que es el rango meta, no sucede así con el crecimiento del PIB per cápita. Esto debido principalmente también al evolutivo de la población. La superficie de Lima es de 2.600 kilómetros cuadrados. En realidad aquí en Lima nosotros padecemos de escasez de suelo urbano. Los principales proyectos inmobiliarios están enfocados en edificios verticales en la zona urbana, existiendo así proyectos importantes alrededor, digamos, en la periferia de la ciudad, pero que en representatividad, o sea, en el global del mercado residencial primario, representarían un 15%, probablemente por ahí un 20% de la rotación de viviendas en general, ¿no? Si bien la economía del Perú está actualmente sólida debido a esta independencia, digamos, del Banco Central que sostiene la política económica monetaria, no se ve, como comentaba, un crecimiento similar en los ingresos, en el ingreso per cápita, o necesariamente se podría traducir esto en una mejora de la calidad de vida de las personas. Ahí todavía hay bastante por mejorar, pero en términos generales, a pesar de todo el contexto sobre el cual se desarrolla el Perú hoy por hoy, venimos creciendo sostenidamente en los últimos años y eso es un indicador que hay que aplaudir. Bien. Aquí estamos viendo la variación del PBI a nivel regional. Bueno, se ve esta fuerte caída producto de la pandemia y el rebote que vino posteriormente. Pero si nos enfocamos en los últimos trimestres del año, pues los resultados reflejan lo comentado por Paola y Justino, ¿no? Existe sí un crecimiento sostenido en los últimos trimestres de estos 2 últimos años. Vamos aquí a hacer eso. Bien, ahora vamos a hablar sobre el comportamiento
del inventario y de los proyectos en general a nivel regional. Justino, tus apreciaciones sobre la evolución, bueno, el inventario de los proyectos, ventas y stock en términos de nivel socioeconómico. Perfecto. Mira, aquí algo interesante que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, comentaba hace rato que pues, es el mercado más grande, ¿no? 21 millones de personas. También es donde existe la mayor oferta en cuanto al número de proyectos. Tenemos más de 1,400 proyectos activos. Si vamos desagregando un poco la Ciudad de México, por ejemplo, que solamente es compuesta por las 16 alcaldías, tenemos alrededor de mil proyectos y todos concentrados en un segmento, hablando en un segmento medio hacia el alza, ¿no? Toda la concentración de vivienda, ya que sería más económica o como la denominamos aquí en esta homologación como BIS, está concentrada hacia la zona metropolitana, no todo el Estado de México, principalmente Hidalgo. Aquí, por ejemplo, algo que llama la atención es que los proyectos residenciales y luxury concentran una gran participación en cuanto al número de proyectos. No va a haber zonas y regiones ya más específicas donde predominan proyectos de estas categorías, ¿no? Proyectos hablando de una media de más de $400,000 en promedio. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El luxury el 25%, que son los proyectos que superan los $500,000 en general. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos que el residencial está hablando con más de 360, más del 36% de los proyectos. Ahora, por ejemplo, algo interesante es que en la Ciudad de México la oferta, el 99% de la oferta es vertical. ¿Vale? Es algo súper interesante. Y si nos vamos a lo que es la zona metropolitana, cambia. Estamos hablando que es un 70% oferta horizontal, que son casas, y el resto serían departamentos, ¿no? Y si lo vamos así, entonces está muy bien concentrado en la zona céntrico, alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc, son donde se concentra el mayor número de proyectos. Ahora, en términos de ventas, si lo vamos viendo, se vendieron en el primer trimestre de 2025 poco más de 6,700 unidades. Y esto no nos pone como líder en cuanto a la colocación a nivel país. Existe, por ejemplo, otra región que sería bueno después hablar como zonas secundarias, la región de la zona metropolitana de Monterrey, que es una de las zonas industriales más importantes, la segunda economía más importante de México, donde nos gana en cuanto al número de ventas. Venden más de 7,500 unidades en el último trimestre. Sin embargo, ahí su composición es diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, si vemos, tenemos una variación anual del 4,4%. Eso es positivo. Realmente, si lo comparamos con el 2024, estamos vendiendo un poquito más. Sin embargo, tuvimos una caída muy fuerte entre el cuarto trimestre del 2024 con el primer trimestre. A pesar de que el cuarto trimestre tuvo también una caidita con respecto a su año anterior y con el trimestre anterior, vemos que sí existe una contracción. Y esto pues va muchísimo porque a principios de año, bueno, pues teníamos ahí una guerra brutal en cuanto al tema de los aranceles, si iban, si no iban, el tema de ciertas reformas, lo cual sí hizo que el tema de la confianza y la especulación pudiera tener un poco más grande. Sin embargo, vemos que los ritmos, pues tenemos un positivo acá, que son los 4,4%. ¿Vale? Ahora, en ese sentido, comentaba, el mayor concentración de proyectos está en el segmento residencial. Pasa lo mismo con las ventas y en el sentido aquí, por ejemplo, tenemos una mayor participación también en los segmentos medios, bajos y medios. Y aquí algo que nosotros hemos hablado muchísimo en otros foros y con otros especialistas es que en la Ciudad de México principalmente la oferta de vivienda media es la que presenta la mayor demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se requiere vivienda asequible donde podríamos tener unas áreas de oportunidad. Y sí existen zonas, ¿no? Normalmente los puntos donde más se desarrolla en la Ciudad de México, pues estamos hablando hoy en día el corredor Reforma, ¿no? Que es donde estamos. Es colonias como Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera, donde incluso se han incorporado mayor número de unidades en comparación a otras zonas, ¿no? Sin embargo, este es un área donde es un producto específico, que al rato vamos a hablar del tipo de producto que se desarrolla. Sin embargo, esa es zona, ¿no? Pero existen zonas industriales en la Ciudad de México que poco a poco se van retransformando y esto hace una apertura para poder incrementar nuevos inventarios. Y es la gráfica que vemos alrededor. A la siguiente, tenemos más de 51,000 unidades disponibles. Algo positivo es que sí hemos visto que el stock disponible se ha venido agotando, ¿no? Si lo comparamos entre el 2016 al 2019, tuvimos una racha donde el inventario crece constantemente, porque se iban incorporando proyectos. Si les
digo, cuando empezamos nosotros a levantar Lincoin en el 2008, teníamos que en la Ciudad de México existían por ahí de 500 proyectos, ¿no? Para el 2016 ya teníamos casi 1,600 proyectos, ¿no? Y ese es un factor positivo porque va agotando el inventario, ¿no? Si vemos en comparación a la variación del trimestre, tenemos un 3,7%. Y aquí algo que también llama la atención es que gran parte del inventario se concentra en el segmento residencial. Tenemos ahí una participación del segmento medio, bajo y medio, que está compuesto principalmente por lo que comentaba del Estado de México, que es el Valle de México, y tenemos ya en lo que es el residencial plus y luxury una participación del 6 y el 11%. Si solamente dejáramos como en tal la Ciudad de México, pero básicamente se iría a un segmento medio residencial con un 54% y el resto se distribuiría entre lo que sería el residencial plus y el luxury, ¿no? Buenísimo. Justino, una pregunta ahí. Veo que, por ejemplo, en cuanto a cantidad de proyectos, una cuarta parte de estos están dirigidos a un segmento luxury. Sin embargo, el 10% de las ventas están en este segmento. Esto se debería intuitivamente aquí pregunto, a que la cantidad de unidades inmobiliarias obviamente es menor en ese segmento, pero de repente algún otro factor más por ahí, alguna otra característica que puedas comentar. Sí, mira, bueno, en cantidad de proyectos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos proyectos de baja densidad. Nosotros le llamamos baja densidad a todos aquellos que tienen menos de 50 unidades. Entonces, por ejemplo, existen zonas como Polanco, Las Lomas, Santa Fe, en el mismo Reforma, donde vamos a tener proyectos de esta categoría luxury, donde tienen 20, 30 unidades. Y de repente nos vamos a menos proyectos como el de la zona norte, donde tenemos un importante número de proyectos de segmento medio, bajo y bis, donde vamos a tener un stock total de más de 500 unidades, 600 unidades. Entonces, por eso es que se hace la diferencia. A lo mejor en volumen de proyecto lo vemos mucho más amplio en la parte del segmento luxury, pero si lo vamos a las ventas en cuanto al stock, se concentran más en otros segmentos por el volumen de unidades. Y esto te responde un poquito más a también la respuesta en cuanto a las ventas. Por ejemplo, este segmento ha tenido algo que se está notando aquí en México y seguramente se va a notar en otros países porque así viene como esa tendencia en Estados Unidos como Miami, California y en Europa. Hemos visto ¿qué es lo que hacen muchos? Lo que está pasando es que estamos viendo un mercado creciente en el tema del branded residence, con lo cual pues hacen que los proyectos luxury tengan un adicional o un respaldo por una marca para lograr mantener esos ritmos de venta. Buenísimo, Justino. Pau, Aquí voy. Mira, nosotros acá en Chile lo que hemos estado observando, sobre todo en la región metropolitana, bueno, en este momento tenemos 1.138 iniciativas, proyectos nuevos que están activos en venta, donde a nivel de proyecto el 45% corresponde al segmento residencial y ahí después nos saltamos a Luxury, donde también hay un 33%, y pasa también algo un poquito similar a lo que comentaba Justino, respecto a que a nivel de proyecto, claro, podemos ver una segmentación, no así, de cierta forma, no así cuando esto pasa a ser tanto unidades vendidas como el stock disponible, producto también de la masividad y la cantidad en el fondo de unidades que tiene cada uno de los proyectos. Ahora, nosotros si vemos tanto los proyectos como también las ventas y el stock disponible, en Chile, por lo que pueden ver, estamos en números rojos, negativos, pero eso es finalmente no, no significa que vayamos mal, sino que todo lo contrario. Al tener una menor cantidad de ingreso de proyectos nuevos, junto con la venta, que evidentemente ha ido bajando paulatinamente, después vamos a poder ver ya en el gráfico evolutivo cuál es la baja y cómo impacta, eh, y a la vez, por no tener tanto ingreso de proyecto nuevo, vemos una baja en el stock disponible, lo cual, aunque tengamos ahí números negativos, significa en la interna de que en el fondo vamos a poder ir agotando el stock
que ya está disponible dentro del mercado, y por ende, y que no ingresen nuevos proyectos significa de que en el fondo estamos todos tratando de agotar lo que hay, buscando formas de cómo las personas puedan acceder a este tipo de vivienda, puedan adquirir, cursar un crédito hipotecario y finalmente poder vivir dentro de ellas. Acá hay cosas súper también importantes, como por ejemplo, tanto en la venta como en el stock, el segmento residencial es el que se lleva más del 60% de las ventas y del stock disponible que tenemos. Ahora, en Chile tenemos un sistema que son los subsidios, ¿ya? Que en el fondo esto es una ayuda del Estado en un porcentaje y el otro porcentaje del valor total de la vivienda es a través de un crédito hipotecario. Esto, bueno, nosotros lo llamamos el DS19, que es el nombre que tiene actualmente, que es un subsidio a la oferta donde ciertos proyectos tienen la ventaja de poder calificar y por ende que lleguen personas de segmento medio, medio bajo, que puedan adquirir viviendas y no en las afueras de la ciudad, sino que también dentro de la ciudad. Eso ayuda también a la conexión, a de que este tipo de viviendas un poco más vulnerables puedan tener acceso a metro de todas formas, puedan estar dentro finalmente de todo la conexión que tiene la ciudad de Santiago, y eso también ayuda a que tengamos un contexto en el fondo de segmentación dentro de la región metropolitana bastante acercándonos a que todos podamos convivir dentro de la urbe, que es la que contiene todo nivel de segmento de conectividad, de servicios, y que finalmente uno siempre quiere tratar de estar en el centro de la ciudad, donde siempre es más caro. Sin embargo, esto ayuda también, estas iniciativas ayudan a acercar el mercado a las diferentes zonas de Santiago. Ahora, por ejemplo, en el caso, aquí se ve muy bien en la gráfica, en el mapa, donde vemos que el segmento Luxury lo que hace es la zona oriente, que nosotros la llamamos acá en la región metropolitana, donde son viviendas de un ticket promedio mucho más alto, es un sector donde vive un segmento también mucho más alto del país. Ya posterior, en la zona centro, vamos bajando esa segmentación, y ya hacia la periferia, que vendría siendo toda la parte externa, vamos viendo más desarrollo de proyectos con subsidio, es decir, de las unidades residenciales bajas y la BIS, eh, y esto finalmente es netamente en función a dónde están las ubicaciones de la ciudad que permitan tener este tipo de desarrollo. Y también el mercado dentro de la región metropolitana y también dentro de Chile, finalmente lo que va ganando es el mercado de los departamentos, el desarrollo vertical, no así el horizontal, producto a, como bien también decía Martín en algún minuto, escasez de suelo dentro de las ciudades. Uno puede encontrar en el fondo desarrollos horizontales fuera del radio urbano, cercanos a las afueras del radio urbano, donde ahí hay más disponibilidad de terreno y donde evidentemente en el centro de la ciudad todo es un desarrollo hacia lo vertical, hacia edificios que finalmente te permiten también poder tener más densidad dentro de la ciudad. Eh, y eso es como lo que podemos ir viendo a nivel de segmentación, en función también a los datos que estamos mirando. Muchísimas Que, gracias, Pau. Gracias. Para hablar de Perú, en este caso, nosotros a nivel de Lima Metropolitana y Callao, reportamos cerca de 925, más de 925 proyectos inmobiliarios, lo cual representa una variación anual del 6.1 y trimestral del 2%. Es decir, venimos creciendo en número de proyectos
así como también en las ventas y la disponibilidad del inventario actual. En el caso de Lima Metropolitana principalmente y Callao, el mercado está muy fuertemente orientado hacia las viviendas del segmento, el sector residencial y medio, que serían viviendas que están alrededor de, o entre los 65.000 dólares a $250.000, que al cambio estaríamos hablando en una media de 400, 500.000 soles, que es la vivienda que tiene mayor rotación en el mercado. Entonces, vemos así esta composición de la oferta de proyectos, estando en tercer lugar el Residencial Plus, que sería como un A, y el Luxury, que representa solo el 5% de la oferta, que sería como un A más, ¿no? En cuanto a las ventas, como comentaba, presentamos valores positivos respecto al trimestre del año anterior, y de igual forma están orientados a estos segmentos. En el caso de Lima, los proyectos que son más económicos, por decirlo de una forma, que tendrían una orientación más hacia vivienda social, se encuentran también en las periferias. Lima presenta un mayor desarrollo inmobiliario hacia el norte, por el lado de Comas, Los Olivos, Caraballo, con proyectos que son más de lotes, más de casas, habilitaciones urbanas, y también hacia el este. No tan pronunciado, marcado como el norte de Lima, pero de igual forma también hacia el este se emplazan proyectos importantes que proporcionan mayor cercanía a familias o personas que viven aún más lejos de Lima y que pues trabajan en la misma ciudad, ¿no? Hacia el sur ya es otro mercado distinto porque en el sur tenemos la presencia de lo que son las playas, ¿no? Y aquí ya se presenta otro producto distinto. No estaríamos hablando de vivienda primaria, si bien es nueva, sería más una segunda vivienda, ¿no? Familias que buscan una segunda propiedad para playa o para alquilar inclusive. Así pues, en términos de stock actual, ¿cuántas unidades quedan por vender? Hoy por hoy, al cierre del primer trimestre del 2025, tenemos cerca de 26.000 unidades, lo cual representa una variación del 8.7%. Esta oferta también está enfocada al segmento medio y residencial. En líneas generales, eso es lo que podría comentar sobre estos indicadores. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en escribirla, pues ahí la absolvemos en vivo. Sí, sí, claro. ¿Para que te escuchen? Si podrías regresar a la lámina anterior donde se ve la distribución de las ventas y la oferta, Sí. ¿no? O sea, me parece, o sea, genial que el mercado se regula solo, ¿no? Digamos, en las tres economías, ¿no? Las ventas son bien similares en distribución al stock, ¿no? Pero algo que es bien marcado entre los países es el stock versus las ventas, ¿no? O sea, por ejemplo, si veo en México, ¿no? Te demorarías, pues, no sé, 9 años, ¿no? Si el stock no crece en comerte el stock, ¿no? Con el volumen de ventas que tienes, más o menos, ¿no? Okay. En Chile, digamos, es como que 10, un poquito más, pero en Perú es bastante menos. Eso indicaría de que hay un mayor dinamismo, digamos, en ventas en Perú o impulso inmobiliario en Perú. Por ejemplo, también veo que los proyectos, a pesar de tener un volumen poblacional de la tercera parte de México, tiene, o sea, bastantes proyectos, ¿no? Comparativamente con México. ¿Ven algo, digamos, de demanda en Perú versus los otros países que sea digno de resaltar? A priori, gracias por la pregunta. Yo te comentaría, bueno, la principal diferencia en la información que se presentan en los diferentes países es en cuanto a la, no metodología de levantamiento, más sí en la información disponible de mercado. En el caso de Perú, nosotros mostramos como stock disponible todos los proyectos o etapas que se encuentran abiertas a la venta, más no las unidades o etapas que todavía no están a la venta. Existen proyectos importantes que tienen un stock importante que está por lanzarse en los próximos trimestres, pero no se va a ver reflejado en estas unidades, en estos resultados, porque no es información disponible para el público comprador. No sé si me dejo entender.
siendo distinto en México y en Chile, en donde sí la información está completamente abierta y disponible para todos. Ahí me confirman, Pau, si es que lo que digo está correcto y Justino también. Mira, acá en Chile, En cuanto a, perdón, en cuanto a disponibilidad, es decir, stock actual, no tanto así. Pau, perdón. acá en Chile, la verdad es que la información existe, es pública, pero cuesta mucho llegar a ella. En la antigüedad, nosotros acá, primero venía el permiso de edificación, el cual es el que permite que en el fondo se pueda desarrollar el proyecto. Y nosotros lo que hacíamos era ir a buscar ese permiso, donde viene toda la información. Posterior a eso, ese permiso lo íbamos revisando hasta que llegábamos y había algo, había una pluma, había un cierre de terreno y existía. Y ahí se iban dividiendo las etapas. Ahora, en la actualidad, pasa al revés. Primero aparece la publicidad del proyecto. Posterior a eso, recién podemos ir viendo el permiso de edificación, que es finalmente lo que nos dice la cantidad total, no así la cantidad por tipología, y ahí viene la investigación nuestra de cómo se componen las tipologías dentro de un proyecto. Y actualmente, como les decía, pasa al revés. Primero vemos la pluma y después vemos el permiso de edificación, o tenemos acceso a él, producto también de que, o sea, más la pluma, sino que la intención de generar esta venta en blanco, que en el fondo es una venta que no se ha tocado el terreno, pero sí hay un proyecto que va a salir y que se va a vender. Actualmente, para poder, a nivel de los desarrolladores inmobiliarios, tienen muchas trabas para poder adquirir créditos de construcción y poder en el fondo desarrollar los proyectos. Por lo tanto, ya les piden un porcentaje de venta, de promesa o de reserva de las unidades para recién entregar en el fondo la línea de construcción y ahí poder empezar a desarrollar los proyectos. Por lo tanto, acá está un poquito más difícil porque estamos al revés de cómo siempre se levantó Lincoln. De todas maneras, igual siempre buscando, igual se puede acceder a la información. Y va también en nuestros equipos de consultores y su expertise el cómo poder eh, ir identificando la cantidad de unidades por estas tipologías y así poder hacer un levantamiento correcto de los proyectos. Pero claro, esa es como la dificultad que hay a nivel de acceder a la información. Y por otra parte, acceder a la información en el fondo móvil, que es la que nosotros levantamos, es decir, la cantidad que te queda de unidades disponibles, para cuándo en el tiempo y a cuánto en valor. eh, si bien antes no teníamos el acceso tan fluido con las salas de venta, actualmente los desarrolladores inmobiliarios ya entendieron esto, que no hay que esconder en el fondo cuánto estamos vendiendo, sino que en el fondo estamos todos afectados, por ende compartamos la información para poder ayudarnos, siendo que hay otros tipos de amenities que en el fondo pueden ayudar a esta estrategia comercial de salir a la venta, porque finalmente los departamentos van a ser todos muy similares respecto a su composición, a su programa, por ende, finalmente va por ahí el tema de poder acceder a la información. Ahora ya nos reciben en sala de venta y nuestros mismos clientes acá en Chile van revisando la información que nosotros levantamos y ahí la vamos corrigiendo. Entonces, en ese sentido, igual ahora tenemos mayor acceso a ese tipo de información, tanto desde el origen, desde donde nace, hasta el trimestre de nuestra visita, que nos van entregando el feedback de cómo les está yendo y cuáles son las unidades que tienen. Entonces ahí, esa es como la facilidad en el fondo o la forma que nosotros tenemos acá en Chile de poder acceder a la información. En México no sé cómo será. Es algo padrísimo porque, y eso es lo importante, lo enriquecedor de estas charlas,
porque al final aquí en México el proceso de levantamiento es muy similar, ¿no? También igual hoy en día las redes sociales te dan mucha apertura para ir detectando esos proyectos nuevos que van saliendo. Entonces, anteriormente, hace ya unos años, pues cómo era el proceso de detectar esa información. Desafortunadamente, aquí en México el tiempo de respuesta para que te den licencias de repente se tardaban 2, 3 meses y eso, pues, si queríamos ir levantando la información trimestral, pues nunca nos daba tiempo, ¿no? Entonces, la única forma de detectar proyectos nuevos era darle una vuelta a la colonia, caminarla, vivirla, enriquecer, que eso justo también es otro proceso que nos ayuda muchísimo aquí en Tinsa, México, porque les vamos dando carrera a los consultores que visitan los proyectos, porque van conociendo de primera mano el mercado, cómo está comportando. Y hoy en día las redes sociales pues nos dan mucha pauta de qué proyectos están saliendo, ¿no? Cómo va la información, verificamos, vamos a sitio, hacemos todo ese levantamiento de información. Y por eso ahí tenemos, un poquito yéndonos a la pregunta que decían del inventario, aquí también es importante de la información que se está recabando, si existe un inventario ya viejo que tiene más de 5 años que se ha ido quedando, ¿no? Que son proyectos que se van rezagando. ¿Por qué? Porque van cambiando y su plusvalía que va generando, pues, de repente, pues ya los precios se van yendo muy por arriba así que pues, muy arriba de lo que está actualmente saliendo, ¿no? También es un producto diferente, en zonas diferentes, etcétera. Aunado a que otra vez hacia la zona norte, igual puede hacerle ahí el Sun Martín o hacer el mapa grande para poquito dar como la referencia. Hacia la zona norte tenemos también proyectos de alta densidad, los cuales se van generando, o todos esos proyectos de gran volumen que van desplazándose muy rápido, ¿no? Que pueden irse desplazando muy rápido, pero van construyendo bloques, porque acá como van dirigidos por el tipo de crédito hacia lo que conocemos como Infonavit, que es nuestra principal institución del gobierno para otorgar vivienda al trabajador, pues ellos tienen que tener la vivienda 100% terminada para poderla colocar, ¿no? Y se va cambiando, ¿no? Si vemos también en el centro de la Ciudad de México, pues ya vemos toda esa concentración y mancha de proyectos. Vemos como todo lo que es el centro, anteriormente la alcaldía mayor, con mayor desarrollo que es Benito Juárez, pues ya le cedió el lugar a Cuauhtémoc, que es donde vemos también un cúmulo importante de proyectos. Y ahí se están desarrollando proyectos verticales bastante interesantes, donde ya hablamos de proyectos incluso de 400 unidades, donde ahorita vamos a ver por qué ese proyecto se está generando con proyectos de muy alta densidad. Eso último que comentas es muy interesante, Justino, ya que una característica importante a mencionar de la dinámica del mercado peruano respecto a otros países de la región es que en el Perú se puede adquirir una vivienda o acceder a un crédito hipotecario desde que el proyecto está en planos, ¿no? Desde que cuenta con licencia de obra, ¿no? Esto no ocurre así en los otros países y esto también explica en parte la dinámica que está teniendo, la rotación que está teniendo la vivienda en el Perú. Buenísimo. Pasando esta es la última parte de la presentación. Ya vamos a hablar sobre las tipologías. Tipología, cómo se viene comportando, digamos, la preferencia del tipo de vivienda en los diferentes países. Justino. Va, perfecto. Aquí, por ejemplo, algo, y esto es súper interesante, es que la vivienda que predomina es la de dos recámaras, ¿no? Con el 33% y luego dos recámaras con un baño. Sin embargo, aquí, bueno, por el volumen, otra vez por toda la mancha, pues si vamos segmentando por zonas, pues también ya vamos a ir viendo que la tipología de una recámara ya empieza a ganar más terreno en ciertas zonas. ¿Y por qué? Porque hemos visto cómo las tipologías se han hecho cada vez más pequeñas. Entonces, esto ha generado pues que los productos ya sean eficientes en el sentido de decir, bueno, a ver, vamos a diseñar un proyecto para tipo de inversión y lo generamos de una recámara con un baño que puede ser una tipología muy atractiva para un mercado tal vez de renta, ¿no? Ya sea de corta, mediana o larga estancia. Tenemos la tipología de dos recámaras con 1.5 baños y de dos recámaras con dos baños, que son las que predominan, que al final es el modelo tradicional de vivienda donde pues, está como para una familia de 3 personas hasta 4 personas, ¿no? Un poquito la composición o estructura familiar de la Ciudad de México, que estamos hablando de 2.6 integrantes.
Aquí en este caso, por ejemplo, si nos vamos otra vez al tema de las zonas céntricas, vamos a tener zonas donde incluso la vivienda pues, va a ser mucho más pequeña en zonas o corredores como lo que es Reforma, un poquito la zona de Miguel, de lo que es Miguel Hidalgo, en alcaldías como, en colonias como Escandón, etcétera, ¿no? Y ya producto más grande, pues estamos hablando en todo lo que es amarillito, ¿no? Que estamos hablando a lo que es Santa Fe, Las Lomas, algo de Magdalena la Contreras, donde tenemos producto de más de 100 metros cuadrados, que es un producto de nivel socioeconómico alto. Y ya la periferia, que es una vivienda más de interés social, pues vamos a tener ahora sí que este producto masivo que es muy repetitivo, ¿no? Que pones un modelo de casa de 2 recámaras, pum, y lo repites por una manzana de 50 a 100 casas, ¿no? Entonces, ahí tenemos este prototipo. Algo interesante que hemos visto es que también en la Ciudad de México hemos ido viendo cómo cada vez el producto que sale a la venta y nuevo pues, se va haciendo más pequeño, más compacto, ¿no? Hablábamos en el 2016, cuando es como el mayor pico en cuanto al número de ventas, número de proyectos en la Ciudad de México, podemos decir que nuestro boom que teníamos en este ciclo del mercado, pues la vivienda media el tamaño medio andaba alrededor de los 90 metros cuadrados, hoy en día anda alrededor de los 70 metros cuadrados. Entonces hemos ido perdiendo metros cuadrados y va también relacionado con proyectos. Y aquí ponemos esta planta porque es lo que hoy en día podemos encontrar en ciertas zonas, ¿no? Ahora sí que el tamaño mínimo. Aquí en México pues, tenemos, ahora sí que por reglamento, que se caracteriza como vivienda, se cataloga como vivienda, una vivienda que sea una vivienda mini. Vivienda mínima es de 30 metros cuadrados, ¿no? Ya menos de 30 metros cuadrados ya se categoriza como una habitación o un estudio, ya pero un tema más hotelero, ¿no? Que se pueden hacer de 12, 26 hasta 30 metros cuadrados, ya se va considerando en un segmento más para un tema de hotel. Ese sería un estudio o un loft que se venden en ciertos proyectos que van muy orientados para un tema de zonas céntricas, ¿no? Otra vez, una venta para un producto de Airbnb tipo o una renta para ciertas personas que vengan a trabajar de otros países respaldados por alguna empresa o gente que sea de otras zonas y vengan a estudiarse, ¿no? ¿Puedes bajar? Por ejemplo, en la gráfica, si podemos hacerla más grande para lograrla ver, ándale. Por ejemplo, aquí podemos ir viendo en cuanto a las unidades vendidas, pues vemos cómo principalmente lo que se concentra son la parte de vivienda, tanto vivienda vertical, donde se concentra el mayor número de unidades vendidas, porque hablaba un poquito al inicio, pues en la Ciudad de México tan solo el 99% de la oferta pues, está concentrado en vertical, ¿no? Y todo el horizontal básico, el horizontal o casa, pues básicamente se concentra en el Valle de México, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, cómo hemos ido teniendo algunas contracciones después de la pandemia, incluso en la pandemia tuvimos una caída en el segundo trimestre, pero tuvimos una muy buena recuperación, tuvimos una buena recuperación y nos mantuvimos todo el 2021 bastante bien, 2022 y 2023 tuvimos un buen rendimiento. Y esto, a pesar de que en México durante el 2023, pues, lo que hicieron muchos desarrolladores fue tratar de mantener o contener los crecimientos, estos acelerados de la inflación que se dieron durante el 2023 y 2024. Sin embargo, ya en el 2024, a principios, así que el segundo semestre de 2023 y la primera mitad del 2024, en México sufrimos una inflación en cuanto a los materiales que llegó en su pico más alto, casi el 24% del incremento. En ese sentido, pues ya muchos desarrolladores ya no pudieron mantener estos bajos incrementos en precios, lo cual provocó que en el primer trimestre del 2024 pues tuviéramos una caída en cuanto a las ventas. Y de ahí pues un poquito nos mantuvimos con crecimientos, sí crecimos, de hecho crecimos en la Ciudad de México. Nosotros cada año en México hacemos unas proyecciones a principios de año, ¿no? Ver cómo va creciendo el mercado. Entonces, por ejemplo, en el 2024 proyectábamos que en la Ciudad de México podría crecer el 3%, al final creció solamente un 1,2%, nos quedamos un poquito a la mitad. Y esto va mucho relacionado por este impacto tardío en cuanto a la inflación de los materiales que vivimos durante todo el 2023, aunado a toda la parte del bullicio electoral que tuvimos en ese año. Y hoy en día, en el 2025, pues arrancamos
arrancamos bajos, pero si lo comparamos al año anterior, pues vemos que tuvimos ahí ese piquito de incremento, aunque sea, pero pues vemos esa queda. Pero si lo vamos viendo con trimestres o con años anteriores, pues vemos que es una tendencia, o así que un ciclo o una temporalidad, que el primer trimestre de cada año pues vamos empezando con bajo. Entonces, creemos, aunque sí existe un poco de nerviosismo, en algunos casos podemos decir que un 60-40 dicen que podría ser un año muy bueno, hay otro 40 dice que puede ser un año más bastante complicado. 2025 tenemos con muchos retos, consideramos que el inventario, las ventas crezcan a cierre del año alrededor del 1.2%, solo en la Ciudad de México, ¿no? Si lo vemos en la que sigue del stock, aquí, por ejemplo, algo que nos llama la atención es que, por ejemplo, el inventario ha ido agotando poquito, ¿no? Se mantienen las mismas unidades, sin embargo, desde el 2023 también vamos viendo cómo se va agotando el inventario. Y esto también va muy correlacionado al número de proyectos que inician. Normalmente en la Ciudad de México, esa balanza entre proyectos que se incorporan y proyectos que se venden siempre se mantuvieron entre el 3 y 4% más o menos que iba en esa relación trimestralmente. Sin embargo, al cierre, durante todo el 2024 vimos una caída de casi el 30% en cuanto al número de proyectos que arrancaron. Esto fue bastante fuerte en comparación al 2023 e incluso al 2022. Y esto también se da un poquito por toda la parte del tener un poco más de cautela en cuanto a arrancar proyectos, ¿no? Y hoy en día, el 2025, pues vemos ahí un pequeño piquito y esta concentración en ciertos segmentos pues se dieron en zonas muy específicas, ¿no? Hablando, por ejemplo, otra vez, hablo mucho del corredor Reforma porque es uno de los corredores que hoy en día es el más dinámico dentro de la Ciudad de México, ¿vale? Luego en los precios, aquí por ejemplo, si lo vamos viendo en temas de precios, hoy en día tenemos un precio promedio unitario alrededor de los 200 dólares por metro. No, ese es precio de promedio de vivienda, de los 200,000 dólares en promedio en la Ciudad de México, ¿vale? Entonces ahí también vemos como una pequeña contracción en el último trimestre. Y esto va muy correlacionado al tipo de producto. Hablaba hace rato que cada vez se va haciendo un poquito más chiquito. Vamos viendo cómo se ha ido haciendo más chiquito el inventario de los metros cuadrados de la vivienda, ¿no? Entonces, esto ha generado que de repente salgamos con productos, pues, de repente, por ejemplo, otra vez voy a regresar con el corredor Reforma, que es un ejemplo clarísimo. De repente, en Reforma, vivienda de 2 millones de pesos, que estamos hablando de los 100,000 dólares alrededor, cuando normalmente es el corredor más caro en la Ciudad de México. Entonces la vivienda promedio oscila los 300,000 a los 400,000 dólares por un producto. Entonces, por esta tendencia de mantener un ticket price alcanzable al mercado ha hecho que también los productos sean más chiquitos, bajamos el ticket y lograr tener una mejor adquisición de vivienda. Sí, y esto va relacionado con la parte de los valores unitarios y las áreas. La que sigue, Martín. Y aquí, por ejemplo, se reafirma todo lo que comentamos, ¿no? Cómo ha ido bajando lo que serían los metros cuadrados en cuanto al metraje habitable y el valor unitario sigue incrementando. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México es una ciudad que se ha mantenido estable en cuanto a los crecimientos. Crecemos a alrededor del 4, entre el 3 hasta el 6%, que va muy pegado al tema de la inflación. Caso contrario en otros mercados, como por ejemplo Monterrey, que llegan a crecer hasta el 12%, o Guadalajara, que son las tres principales ciudades del país, pues crecen, incluso Guadalajara tuvo una racha donde crecía casi un 15 al 20% anualmente, que era una locura. Entonces aquí en México se trata, o en la Ciudad de México más bien los precios se han ido incrementando pues, más paulatinamente. Y aquí vemos este impacto de la inflación durante el 2023-2024, donde pues, si lo comparamos después de la pandemia, cómo esos incrementos de valores unitarios pues casi no se notaban, incluso en algunos casos bajaba, se mantenía. Sin embargo, otra vez, el tema del costo de construcción pues va a ir incrementando, ¿no? Aunado en que hoy en día también hay una fuerte tendencia por construir una mayor densidad, a maximizando los terrenos o las áreas de desarrollo. Buenísimo, Justino. Sí, algo muy similar ocurre con Perú, pero antes de eso,
tus comentarios, Pau, respecto a este apartado de tipologías y preferencia de compra. Sí, veamos las tipologías que aquí, bueno, Chile es el único que demuestra o que muestra una mayor cantidad de ventas en las tipologías de un dormitorio, un baño, respecto a los otros países. Eso fue una de las cosas que nos llamó la atención cuando estábamos mirando los datos, porque la verdad es que en Chile la preferencia por un dormitorio, un baño, viene desde hace bastantes años, evidentemente potenciado un poco por la inversión, pero también por acercarnos al centro de la ciudad, donde evidentemente el valor del suelo es más elevado y por ende, y también hay mayores densidades, pero finalmente para poder maximizar y sacar la mayor rentabilidad del proyecto, se empiezan a incorporar este tipo de tipologías que finalmente llegan a traducirse a un departamento de estudio, donde ahí vamos a tener la gráfica que la podemos ver, donde hemos llegado al punto de generar viviendas de 19,65 metros cuadrados. Esto es algo que lo pusimos dentro de nuestro conversatorio interno. Nosotros acá llevamos bastante tiempo mirando este tipo de iniciativas donde tenemos departamentos de estudio de 21, 20, pero ya 19 es bastante pequeño versus lo que pasaba en los otros países. Yo en ese sentido me imaginaba que también pasaba en los otros lugares, de tener esto tan micro como lo conversábamos, pero finalmente es un producto del mercado y dentro de la región metropolitana finalmente es el mercado que lidera las ventas. Eh, y otra cosa importante, porque en el fondo, si bien es el 36% de lo que vendemos, es de un dormitorio, un baño, pero tenemos superficies promedio de esta venta de alrededor de 35 metros cuadrados, ¿ya? Por lo tanto, no es que todas las viviendas sean evidentemente muy pequeñas, sino que es un porcentaje de estas unidades de un dormitorio, un baño, pero que finalmente su superficie promedio en general es de 35 metros cuadrados más o menos. Ya después pasamos a la vivienda de dos dormitorios, que esa también es otra de las que predomina dentro del mercado, ya esa se lleva el 34% de la venta, pero aquí ya hablamos de superficies que van alrededor de un 56 metros cuadrados más o menos de superficie promedio. Acá, y bueno, ya posteriormente tenemos las tipologías de tres dormitorios, donde la de tres dormitorios con un baño es la que predomina dentro de los desarrollos de viviendas subsidiadas, de viviendas sociales, ¿ya? Eso también es algo que es un producto que en el fondo se vende, este es el que sí se transa en el mercado, es decir, que esta es el tipo de vivienda que yo les comentaba en un principio, que tiene una parte de un aporte estatal y la otra parte se compone a través de un crédito hipotecario. Ahora, si revisamos las ventas, esto era lo que yo les comentaba en un principio, donde si bien podemos ir marcando hitos, tenemos en este caso la pandemia, donde ahí se ve que hay una baja en la cantidad de unidades vendidas, pero luego va aumentando, llegando al tercer trimestre, que fue donde más tuvimos ventas, se concentró la decisión de compra en ese minuto, producto también de la especulación que había, no sabíamos qué iba a pasar, producto de la pandemia, por ende cuando ya hubo mayor liquidez, fue que se concentra la venta en el tercer periodo y ahí en el cuarto, que es donde estábamos mostrando, empieza a partir de la segunda quincena de octubre de ese año a restringir las condiciones crediticias, nos suben la tasa, nos cortan el tiempo y por ende el acceso al crédito hipotecario empieza a ser cada vez más escaso, más escaso, más escaso. Y esto generó y genera, sigue generando
movilidad dentro de la ciudad de Santiago. ¿Eso qué quiere decir? De que uno tenía promesado, ya tenía lista la vivienda en una comuna del sector oriente, que son las comunas de segmento más alto, y finalmente, cuando llega el momento de generar el crédito, que no es como en Perú, sino que acá el crédito se genera en el momento de la entrega de la vivienda, que ya cuando la vivienda tiene una recepción final y es enajenable. Es ahí donde comienza a cursarse el crédito hipotecario y es ahí también donde empezamos a tener los desistimientos de estas unidades, porque finalmente hoy yo calificaba en la zona oriente, sin embargo, hoy, bajo las mismas condiciones de renta, pero con las restricciones del mercado, no califico ahí y me tengo que mover de comuna. Por lo tanto, eso significa que se empiezan a devolver las unidades y ahí empezamos a darnos cuenta de que existe una movilidad de preferencia también dentro de la ciudad que es netamente producto de cuánto yo puedo, en cuánto califico yo dentro de un crédito hipotecario para poder adquirir esta vivienda, ¿ya? En ese sentido, bueno, también hemos ido viendo cómo va, por eso es la baja que vemos tan brusca como de un periodo a otro y ya posteriormente se va eh, concentrando esta baja que ya empieza a ser paulatina, muy pequeña, eh, pero actualmente en el primer trimestre del año 2025 estamos viendo las ventas más bajas que hemos tenido dentro de nuestro registro de Incoin acá en el Gran Santiago, que estamos hablando de, no alcanzamos las 5.000 viviendas, siendo que antes eso no ocurría, eh, pero de todas formas sigue la tendencia de que casi el 90% de las unidades son viviendas densificadas, es decir, viviendas verticales, edificios dentro de la ciudad y baja también la disponibilidad de poder comprar casas y la preferencia, por ende, también de las casas que sigue siendo, evidentemente, a nivel de valor promedio más alto que un, un departamento. Ahora, cosas interesantes que pasaban entre el tercer periodo del 2021 al cuarto, que vemos también un aumento en el 2021 de la cantidad de casas que se vendían, ¿ya? Donde esta cantidad de casas finalmente se produce por la misma pandemia y el hecho de no estar encerrados en unos departamentos, sino que alejarse de la ciudad, pero tener patio, evidentemente todo eso va en función a los encierros que tuvimos que vivir y por eso también hubo una preferencia de compra respecto a las casas y que cambia bruscamente cuando ya yo acá les comento que fue lo que finalmente la contingencia más grande que ha vivido Chile, que es el tema de los créditos hipotecarios. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a ver el stock vamos a la baja. Eso para nosotros nos indica de que vamos bien, porque no está aumentando el stock, que era lo que yo les decía en un principio. O sea, tenemos menor ingreso de proyectos, por ende no hay unidades nuevas no se van insertando unidades nuevas en cada periodo, por lo tanto, finalmente estamos consumiendo lo que hay muy lentamente, pero eso es algo positivo. Eso es algo muy positivo que nos va a permitir ir consumiendo lentamente este stock que está disponible y también nos va a ir pasando que paulatinamente, también en función a especulaciones, tranquilidad a nivel económica, van a ir incorporándose nuevas iniciativas, las cuales van a ir paulatinamente, como bien digo, de manera de ir también compensando y tratando de que el mercado se vaya ajustando, absorbiendo y no tengamos sobrestock ni nada por el estilo. Finalmente, acá también todos tuvimos trabas, tanto a nivel de las personas que compran como también del desarrollador inmobiliario, y eso también se nota en el ingreso de proyectos nuevos. Ahora, una de las
vamos ahí también al precio promedio, que también es interesante porque en el fondo acá ya estamos alcanzando, no lo veo muy bien el número, pero 180 ahí está, $186.000. Eso es un poquito más de 4.500 UF, casi 5.000, que es lo que vemos acá en Chile y en Santiago a nivel de valor promedio. Y este valor promedio finalmente se va ajustando en función a lo que vamos adquiriendo. En ese sentido, siempre las viviendas de menor ticket promedio son las que empiezan a salir primero y va quedando las viviendas que tienen una mayor cantidad de stock. Pero ahora, si nos vamos a las áreas versus el valor metro cuadrado, aquí podemos ir viendo donde efectivamente vamos bajando en la superficie de forma no brusca, pero sí de forma constante, y evidentemente el valor promedio va subiendo y ahora alcanza los $2.800, más o menos, el metro cuadrado. Y eso, si lo traemos a UF, son alrededor de 70-75 UF el metro cuadrado. Aquí eh, pasan cosas bastante interesantes. Si nos vamos a la del precio promedio, como bien yo les decía en un principio, hay iniciativas, siempre han tratado de sacar iniciativas, tanto a a nivel privado, que es lo que podía hacer una inmobiliaria, que es ayudar a poder pagar el pie de esta vivienda, que en el fondo acá lo que se hace es que el crédito hipotecario llega a cubrir el 80%, en algunos casos el 90%, y el restante es el pie que se tiene que pagar que se tiene que pagar en el fondo a la inmobiliaria, donde antes era muy restrictivo respecto a eso. Sin embargo, en la actualidad hay mayor flexibilidad, mayor plazo para poder juntar este pie, que es bastante alto, y de esa forma ha sido como los desarrolladores desde lo privado han podido ayudar a que esto se mueva. Ahora, desde el lado público, hemos tenido fuertes iniciativas, pero la que más llama la atención ahora, la que está llevándose toda la prensa y todas las noticias, es que existe esta ley denominada subsidio al dividendo. Dividendo, como les comentaba, es el valor que uno paga por el crédito hipotecario de forma mensual, donde acá lo que ayuda es que en el fondo es un beneficio estatal que lo que hace es subsidiar una parte de la tasa de interés. ¿Esto qué significa? De que en el fondo, en el momento que el Estado se mete como a subsidiar a esta tasa, este pedacito, este porcentaje de tasa, en el fondo para el banco baja un poquito el riesgo, por ende podemos llegar a tasas más bajas para viviendas de cierta categoría. Esto quiere decir que, por ejemplo, son viviendas bajo 4.000 UF, que eso se traduce en viviendas de $160.000 hacia abajo, más o menos, lo que permite disponible que nosotros tenemos. O sea, en ese sentido, alrededor de, creo que era el 60-70% del stock disponible en Santiago de Chile, en la región metropolitana, califica para poder, es una vivienda susceptible para poder adquirir este beneficio. Ahora, eso por una parte a nivel de vivienda, pero también a nivel de personas para poder calificar. Necesariamente tiene que ser la primera vivienda que tú estás comprando, y con distintos inputs que uno tiene que ir cumpliendo de manera de poder acceder a esta baja, a este subsidio, donde permite que baje la tasa. Por ende el valor mensual a pagar por este crédito hipotecario va a ir disminuyendo. Y esto permite que finalmente la renta exigida para poder acceder a este crédito hipotecario no sea tan alta, que es lo que hoy en día pasa
y genera esta movilidad que yo les iba comentando, donde hoy no puedo, no califico para este lugar, pero sí voy a calificar para el otro, sobre todo si mi vivienda es de este monto hacia abajo y yo cumplo con los inputs que te van pidiendo para eso. Ahora, era más del 60%, son 30.000 viviendas que están susceptibles a este subsidio, que las tenemos ahí dentro del stock actual que tenemos en la región metropolitana. Y bueno, también estuvimos hablando un poquito sobre el crédito verde dentro de nuestra conversación interna, qué tanto estaba desarrollado, cómo está en cada uno de los países. Y acá, si bien va a ser una exigencia a partir del año de octubre de este año, que las viviendas tengan su calificación, hay bancos como el Banco Estado, que si bien es Banco Estado, pero tiene una figura de público-privado, más bien privado, donde en el fondo ellos tienen un crédito verde, que significa que beneficia la tasa de interés. Sin embargo, esto tiene que ir conversando también con los proyectos y con su calificación, que eso todavía no lo vemos a nivel de movimiento de mercado, pero se supone que todos vamos para allá. En España ya está implementándose fuertemente, y acá, bueno, entre los países hemos ido conversando cómo va este tema un poquito. Pero eso es más o menos lo que pasa en Chile, lo que nos está pasando a nivel de contingencias económicas, a nivel de por qué está tan bajo el mercado, a nivel de especulación, y finalmente hemos visto en los últimos meses de que ya estamos volviendo a tener consultas de parte de los desarrolladores inmobiliarios, de las inmobiliarias, cómo están las zonas, qué está pasando, porque también sienten que es momento ya de empezar a mirar si es que busco o no busco una nueva iniciativa, si es que la que ya tenía, pero no la quise lanzar por todo lo que estaba pasando, es momento de que salga ahora o no. Así que en ese sentido, al momento de que uno recibe ciertas consultas y el interés de entender qué es lo que está pasando, podemos deducir de que algo se está moviendo ya en la interna, se están preparando para poder empezar quizás a desarrollar de nuevo. Hay que ir viendo también en función a qué es lo que pasa con el tema del crédito, del subsidio al dividendo, a este pago mensual, a ver qué va ocurriendo con el mercado. Pero eso es como el contexto de lo que está pasando. Vemos las viviendas que van a la baja en su superficie y ya llegando al punto de 19 metros cuadrados, que ahí Justino no lo podía creer cuando le comenté y le mostré la planta. Pero eso es lo que va pasando ya a nivel en Chile, por ejemplo. Gracias, Pau. Creo que algo que se repite en los tres países y tomando la posta es esta orientación hacia viviendas de usos más inteligentes, con usos más reducidos, con espacios más reducidos, pero que en el caso del Perú, cuando menos, apuestan también por un mix de amenities más variado, ¿no? Que compensen un poco ese espacio privado reducido, ¿no? En el caso de la media, vamos a partir de aquí un poco de la última gráfica, el valor promedio en comparación con el resto de países, ¿no? Perú está más o menos, a ver, las viviendas cuestan la mitad en promedio de lo que cuestan en México y en Chile, ¿no? Eso es un poco el comparativo entre los países. ¿Y cómo está orientado las ventas en términos de tipologías? Aquí me sorprende, por ejemplo, Chile, que es un tercio de las ventas están en los departamentos sin dormitorio, ¿no? En el caso de México, si acá tenemos el dato, estamos hablando de un 10%, creo sí, lo que estaba recordando. En el caso de Perú, estamos hablando cerca de un 20% más o menos de lo que son las ventas de un dormitorio. Esta cifra viene en aumento. Hace 10 años, los departamentos de un dormitorio, ¿perdón? Ah, no. Supongo que le doy con el clic. Ok, vamos a... Si es que... Vale. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Bien.
Si vemos la oferta y las ventas de departamentos de un dormitorio, representan, como decía, cerca del 20%. Estamos en un 25% en el último reporte a nivel nacional. Hace 10 años solo representaban el 10%, y es que existe un mayor interés por este tipo de departamentos que están enfocados principalmente a parejas jóvenes o a familias jóvenes sin hijos, ¿no? Que buscan estar más cerca de los centros de trabajo. Sin embargo, a nivel general, la mayor parte de las ventas está dirigido hacia departamentos de 2 y 3 dormitorios, ya que en el Perú las familias son numerosas, ¿no? Y también son bastante apreciados los departamentos flexibles, ¿no? Los que le llaman los flex, que te ofrecen el estudio, que puede ser convertido en un dormitorio, esto en segmentos medios altos, ¿no? No siendo así una opción viable en los segmentos A o A más. Acá estamos viendo una tipología, un par de tipologías muy específicas, también de los departamentos más pequeños que se pueden ver en el mercado peruano. Estamos hablando de áreas de 25 metros cuadrados. En este caso es un proyecto que está en San Isidro, distrito top de Lima, en donde antes no se veían departamentos por debajo de 80 a 90 metros cuadrados, ¿no? Desde el 2015 hubieron cambios en la normativa que permitían a los desarrolladores inmobiliarios presentar productos o ofrecer departamentos con áreas mucho más bajas. Esto incrementa la gentrificación en el lugar y también permite a las familias acceder a viviendas con precios más asequibles, ¿no? Si bien sacrificas área, porque el ticket ahí es elevado en comparación a Lima y en comparación al Perú, son viviendas que están por debajo, por ejemplo, de los 450.000 soles, que al cambio serían más o menos $120.000, más o menos, por ahí, que es un rango o es un precio que te permite acceder también a subsidios del Estado, que es el Fondo de Vivienda. Entonces, son departamentos que tienen alta rotación en zonas bastante céntricas, cerca a los principales centros financieros de la ciudad. Lo opuesto, y aquí comentaría lo opuesto, ha ocurrido, por ejemplo, en Barranco, en donde no era inusual, es decir, era usual, ver este tipo de departamentos, pero dada la densidad de los departamentos o de los edificios y de la zona, se cambió la normativa a limitar la oferta de viviendas a por encima de los 60 metros cuadrados, un poco para frenar este tema de la densidad. Y aquí yo pondría un ojo también a cómo va a venir desarrollándose este aspecto o evolucionando este aspecto en el distrito de San Isidro, ¿no? Se habla mucho también de permitir las viviendas de interés social en este tipo de distritos, ¿no? En términos de ventas, bueno, los resultados son positivos para Lima y para el Perú en general en los últimos trimestres. Lo que sí hay que resaltar aquí es que existe una poca incidencia de proyectos de casas respecto al inventario total, ¿no? La preferencia es por departamentos y es que la oferta está principalmente enfocada en viviendas verticales, ¿no? Actualmente estamos superando las 5.000 unidades vendidas en el último trimestre, que es una cifra bastante buena en comparación a trimestres pasados. Venimos de una fuerte caída en la pandemia, en donde las familias retrasaron su decisión de compra principalmente, más no. A ver, lo que aquí hay que especificar también es que en el Perú existe un déficit de vivienda importante, ¿no? Entonces, actualmente con el inventario que tenemos, no abastecemos la necesidad de vivienda, sobre todo en los segmentos más bajos, y la oferta en este caso no está del todo dirigida hacia este tipo de vivienda, porque existe una mejor rotación en los segmentos medios. Otro factor importante de por qué esto se da es que los segmentos bajos no están dentro del sistema financiero. Entonces, al existir aún esta informalidad, resulta más complicado el acceder a créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, eso también es importante, el tema de la formalidad, ¿no? Y aquí es importante que exista una mejor articulación de la que ya hay entre el privado, las entidades financieras y el Estado. En líneas generales, el stock actualmente se cerró en 26.000 más unidades al cierre del primer trimestre de 2025, lo cual también es positivo en relación a trimestres pasados. Sí hubo un fuerte freno luego de la pandemia. Aquí no me... vamos a hacer eco. Sí hubo una
ralentización en la salida de proyectos nuevos después de la pandemia debido a los costos de construcción que se dispararon, principalmente. Hubieron muchas inmobiliarias que no pudieron resistir estos cambios, más las inmobiliarias que sí tenían espalda financiera pudieron continuar sus operaciones. Hacia el 2023 tuvimos también un panorama bastante adverso, producto de los problemas climáticos que enfrentó el país, también problemas políticos, pero hacia el 2024 ya veníamos presentando cifras positivas y las perspectivas hacia el 2025 o el cierre de este año se esperan también de que sean positivas, creciendo más o menos en una media del 10% en cuanto a ventas y ofertas respecto al trimestre anterior. En términos de precio, habíamos comentado de que estamos por debajo en comparación a los países de México y de Chile. La media del precio también pareciera que estuviera bajando, es decir, el precio de la vivienda viene siendo más asequible en los últimos trimestres, pero en términos de ticket o de valor en promedio, ¿no? En general, pero el ticket unitario no se refleja así. Eso lo hemos visto cuando Pau y Justino estaban comentándolo. La vivienda no es que se esté haciendo más barata, el ticket unitario sigue apreciándose en el tiempo. Aquí no se ha retirado el factor inflación, pero sí lo que hace que la vivienda sea más asequible es la reducción en las áreas, ¿no? Y como había comentado anteriormente, los proyectos apuestan por mixes mucho más interesantes, áreas comunes más interesantes, que también vienen cambiando en los últimos trimestres. En líneas generales, esas son las pinceladas de los diferentes mercados, tanto en México, Chile y Perú. Seguramente vamos a tener muchos más espacios, así aquí ya los comprometo a Pau, a Justino, para procurar esos espacios tan enriquecedores para todos nosotros en sí. No sé si del público tienen alguna pregunta o quienes nos escuchan también desde el Zoom, ¿tienen alguna duda o consulta para hacernos? Sí, a ver, paso el micrófono. Bueno, estamos enfocados en la cantidad de departamentos que tiene Lima, más que todo, ¿no? Pero esa es la forma. El fondo, en otra sesión, sería bueno debatir el empresario las trabas que tiene con los gobiernos locales. Uh-huh. Vemos que las licencias de edificación y las licencias de habilitación son terribles para el empresario. Entonces, una prueba nomás ha sido acá en Lima, que con ordenanzas municipales han anulado licencias por los revisores urbanos que son nombrados por el Ministerio de Vivienda. Entonces, la zonificación que da la calidad de suelo que tenemos en el Perú. ¿Qué zonificación tenemos? El gobierno local dice, no, solamente puedes tener altura tantos departamentos. Entonces, las ordenanzas municipales que anularon en Lima, entre la municipal de San Isidro, San Borja, Miraflores, paralizaron a los empresarios, 300 obras. Pero el Tribunal Constitucional se pronunció el 16 de enero, donde la ley está sobre las ordenanzas. Entonces, yo vengo de Arequipa, que es peor todavía. Entonces, estamos haciendo un proyecto de ley en Arequipa, por el corredor minero que tiene, y centraliza Arequipa, donde el Ministerio de Vivienda se haga cargo de la licencia de habilitación. Ya no podemos con los gobiernos locales. Es imposible que un empresario saque un proyecto, saque otro, por las trabas que tenemos en los gobiernos locales. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. En efecto, en el Perú existe aún espacio por mejorar en cuanto a la articulación entre el Ministerio de Vivienda, los gobiernos regionales y las municipalidades. Porque muchas veces se traslapan los atributos, digamos, que tienen, ¿no? Exacto. En efecto es así. No obstante, igual el mercado continúa moviéndose, existe esta demanda habitacional que permite darle rotación a las viviendas, pero como bien comentas, yo creo que va a ser un muy buen punto a discutir en una siguiente ponencia, ¿no? Yo creo que sí, en otro foro, de todas maneras, sí. Muchas gracias. José Diego Olivares, desde Zoom. Levanta la mano. Hola, ¿cómo estás? Primero felicitarlo por el Meet.
bastante interesante. Tengo una consulta y una sugerencia. Vamos con la consulta primero. En días de stock, en el caso de Perú, en base a la información que ustedes tienen, ¿cuál es el stock o días de stock disponible, por favor? Sé que mostraron algunos números, sin embargo, ¿en cuánto tiempo ese stock se va a, digamos, va ¿Agotar? a agotar exactamente, ¿no? Considerando que aún no se cubre la demanda de viviendas y están enfocados en el sector medio, como comentaron. La muestra está enfocada, o sea, coge todos los segmentos. Existe una mayor participación de la oferta y de las ventas en segmentos medios, medios altos. El stock actualmente, dentro de los números que estamos viendo, Eran 26.000, ¿no? así es, 26,000, ¿no? La cifra de los meses en venta para votar stock actualmente no lo tengo en la cabeza, pero te lo puedo pasar por correo, más o menos, o podríamos sacar una media, ¿no? Si es que las ventas son de más o menos 5,000, 5 meses, ¿no? claro, este inventario se agotaría más o menos en 5.1 meses. un poco lo que comentaban al inicio de la presentación. Aquí hay que considerar que conforme van también, vamos avanzando en el tiempo trimestre a trimestre, se van incorporando nuevos proyectos que refrescan el stock. Eso por un lado. Y por otro, proyectos que actualmente no están contemplados dentro de la muestra, que no están propiamente dichos a la venta, es decir, abiertos al público. Es decir, pueden haber proyectos que tengan diferentes etapas, diferentes torres con un stock importante, que no se van a reflejar en esta muestra porque no están siendo ofrecidos todavía, más sí en los siguientes meses o trimestres por venir. No sé si hasta ahí me deja entender. Muchísimas gracias. Ok, claro, 5 trimestres, es correcto. Esa cifra hace más sentido. Estaríamos hablando de 15 meses más o menos para votar esto. Gracias. Gracias. Gracias, José Diego. Y tenías una recomendación para nosotros. Sí, en realidad mira, básicamente yo tengo operaciones a nivel inmobiliario en lo que es Lima y el sur de Perú. Y algo que adolece mucho el sur de Perú y para tomar decisiones a nivel directivo es data, ¿no? Esta data que ustedes manejan es súper interesante y Lima siempre ha sido algo muy simple por el nivel competitivo que tienes. Sin embargo, hay zonas en el Perú que tienen un crecimiento bastante interesante. Entiendo que la profundidad de la data no puede ser exactamente la misma. Sin embargo, sería interesante tocarla de manera simple y llana, al menos las 5 ciudades top del Perú, ¿no? Claro, José Diego, perfecto. Aquí para efectos comparativos entre los diferentes países cogimos las capitales que tienen mayor dinamismo o mayor porción del mercado. Sin embargo, en el Perú nosotros hacemos este mismo catastro en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Cusco y por ahí Tarapoto, si no me equivoco. Si quieres más información sobre estos mercados, puedes llenar un formulario o si no me contacto también con... sí, con Exatec para que nos apoye con tu contacto. Muchas Aquí, gracias. gracias, José Diego. Por último, les dejo un QR para que puedan llenar sus datos. Estos no los vamos a compartir con ningún cliente, ningún tercero. Es para que puedan descargar nuestro último newsletter y también poder enviarles los newsletters o boletines, tanto de México, de Chile y, bueno, el de Perú que estaría aquí disponible. Mientras ahí escanean el código, no quiero dejar de agradecer, y aquí le voy a abrir el micrófono también a Pau y Justino, la presencia y el tiempo muy valioso de todos ustedes y la atención que nos han brindado para poder compartirles esta información que seguramente van a encontrar de muchísimo valor. Justino, Pau, sus palabras de agradecimiento. Por acá, bueno, desde Chile agradecerles esta instancia. Es muy enriquecedora poder entender tanto como los productos que existen en cada país en función a cómo, a su demografía, a cómo viven, a cómo funcionan. Y ver que también, si bien somos países distintos, al parecer estamos pasando por lo mismo, porque una de las consultas o de aporte que hubo desde los asistentes presenciales fue el tema de eh,
para nosotros llamado permisología, que es una palabra que ahora se usa mucho, que finalmente es la traba que existe entre que te dan el permiso de edificación, el certificado de construir, hasta la recepción final, que finalmente eso también repercute económicamente al desarrollador inmobiliario. Entonces, claro, nosotros acá en Chile vemos eso, ahora con la consulta y con el aporte del asistente vimos de que también está pasando allá, por lo tanto, ¿qué pasará en México? Quizás eso es una consulta para un siguiente webinar, pero en el fondo agradecerles la instancia de poder haberse conectado, de estar con nosotros y que sin lugar a dudas es muy enriquecedor poder compartir información desde nuestras áreas de consultoría con los diferentes, tanto Perú como México, y después quizás podamos incorporar otro más, pero creo que esto ayuda mucho a los contextos de cada país para entender de que no solo está sufriendo cada país, sino que en general todos estamos pasando por complejidades que repercuten en la vivienda entre mayor o menor medida, pero en el fondo estos espacios son, creo yo, bastante interesantes y tranquilizadores para todos los actores finalmente del mercado. Así que muchas gracias, Martín, por habernos invitado. Nosotros felices de participar y que vengan muchos más. Muchas gracias, Pau, de todas maneras. Y ahí vamos a sumar también a Colombia. Sí. Así es, Justino. Buenísimo. Pues muchas gracias por la invitación. Estas iniciativas siempre dan valor a todo y eso de los permisos, que- digo, creo que lo dijo muy bien quien preguntó, no dijo su nombre, pero pasa creo que en todos lados, ¿no? Y valdría la pena tenerlo porque sí es una dolencia que nosotros en 2019 sufrimos una parte de permisos que detuvo, o sea, el tema del mercado. Pero bueno. Eh, es importante también algo como que nosotros lo hemos visto, es que hoy en día como estamos viviendo el mercado en este año, donde cada vez la gente busca estar más informado, pues a través de nosotros, de nuestras plataformas, nuestras diferentes datos que generamos, pues pueden consultarlo, acercarse, poder revisar las fuentes y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Aquí la sinergia que vemos desde Tinsa a Bayakumi, pues vemos cómo toda la región, los datos que generamos, pues son homologados, ¿no? Entonces esto sirve muchísimo para ir viendo, ¿no? Creo que estas iniciativas siempre dan mucho valor al mercado residencial y no solamente al residencial, ¿no? Por ahí también otros mercados que hoy en día se vuelven nichos de oportunidad que están pasando tanto en Chile, Colombia, Perú y en otras entidades, ¿no? Incluso aquí en México, ¿no? Cómo se va cambiando. Muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos. Muchas gracias, Justino, Paola, Martín. Gracias a los que nos han acompañado de manera presencial y desde Exateca de Business School, pues muy agradecidos a los que se han conectado también vía Zoom. Es un panorama realmente interesante, retador del negocio inmobiliario. Detrás de cada una de las partes que somos o que conformamos el ecosistema, pues lo que buscamos es otorgarle una vivienda a un latinoamericano, en este caso. Y eso es el espíritu que nos mueve y el propósito que nos mueve en cada uno de los frentes. Sigamos conectando, sigamos conversando sobre estos temas. Salen varias aristas, varios retos, no solamente privados, sino también públicos, municipales, locales, pero ahí estamos. Tenemos ya a muchos de ustedes, los conozco más de 10 años dentro del rubro y la verdad es una apasionante rama en la cual así nomás no nos deja. Sigamos conectando, muchísimas gracias y Tinsa, sigamos con más conexiones. Buenísimo. Gracias.